Yo creo que a la Melissa y a mí nos sorprendió bastante porque son pocas las instancias que tenemos para escribir o decir lo que nosotros pensamos, analizamos o queramos. Entonces yo creo que ahí va el agradecimiento a Víctor y a todos quienes han podido organizar tanto el lanzamiento del libro como también que este salga a la luz y que finalmente sea un medio de contrainformación para todos y todas quienes realmente quieran saber qué pensamos y que no se dejan guiar finalmente por las cuñas que nos saca la prensa, que muchas veces nos perjudican porque por lo menos estudiantes secundarios llevamos un par de años en lenguaje, pero no sabemos todavía cómo tratar con medios de comunicación masivos. Pero finalmente, releyendo la columna que tuve que escribir para ese entonces, me daba cuenta que no había un análisis concreto respecto a la situación actual que estaba viviendo el país, respecto a la situación actual que estaba viviendo el movimiento estudiantil o el movimiento social por la educación, porque la verdad es que como estudiante secundario, y acá hablando más íntimamente desde la ACES, porque no sé qué sucedió exactamente con Ricardo, tiene que ver con que finalmente hoy en día las propuestas del movimiento social por la educación o las propuestas desde el sector secundario, yo creo que nunca han nacido desde un análisis concreto, frío y racional de lo que está sucediendo con los poderes económicos, con el poder político y finalmente con toda esta desigualdad tremenda que hay. Porque hoy en día las propuestas, hoy en día las tomas, las marchas y todo tipo de movilización u organización que tratemos de levantar siempre han surgido de necesidades. Y yo creo que ahí radica y ahí está principalmente lo hermoso, lo problemático y lo golpeado que ha sido todo este proceso de aproximadamente 8 años de movilización que yo personalmente inicié llevándole comida a mis compañeros en toma cuando yo iba a cuarto básico y mis compañeros en 2006 se tomaron mi colegio. Entonces, finalmente yo creo que ahí está como el punto clave del por qué este librito representa tantas ideas muy distintas entre unos y otros, porque uno ve el índice y ve muchos nombres que ha visto en la tele, en algunos actos, marchas, columnas, etcétera, y realmente son muy distintas todas las opiniones. Quizás en este panel no haya tanta diferencia, pero finalmente, y también que ha sido como la mayor crítica de todo este año con respecto a la articulación o a la unidad del movimiento estudiantil, yo siempre he tratado de decir que la unidad del movimiento estudiantil o el movimiento social por la educación nunca se va a ver en una foto, nunca se va a ver en una firma o en una mesa de diálogo, porque hoy solo somos rostros que reflejamos o que intentamos reflejar en nuestro como diario vivir lo que dicen nuestros compañeros, más que lo que dicen, lo que sienten. Porque lamentablemente el problema educativo, como el problema en la salud, en las condiciones laborales, en las condiciones de vida, de nuestros techos, de nuestras familias, radica en necesidades que tenemos todos, que tenemos todas nosotras, y todo eso se va transformando en propuestas. Tanto así como en 2001 marchaban por un pase escolar gratuito y había ahí una diferencia si queríamos que fuera gratuito o que se le bajaran un par de pesitos, para luego pasar un 2006 saltándonos varios años donde estaba esta problemática entre la LOCE y la LGE, para luego, ver el final en el 2008, los brazos alzados, y que nos recuerda bastante a lo que está sucediendo hoy en día en el país, porque claro, lo que hoy me preocupa es que quizás no hay tanta discusión como nosotros queremos que haya en nuestro espacio. El 2006 creo que todos tenemos esbozos de cómo fue, y por lo menos en la columna trato de relatarlo un poco, pero desde cómo lo vivimos nosotros, nosotras, desde dentro de las tomas. Porque nosotros no éramos quienes lo veíamos desde afuera, o quizás con más o menos años podíamos criticar a los estudiantes, que en ese tiempo eran principalmente estudiantes, y hoy me alegra enormemente que no solo somos estudiantes, sino que somos trabajadores, somos pobladores, somos estudiantes. Entonces, como toda esta evolución del movimiento social por la educación, porque se transformó en un movimiento social, y espero y trabajo para que en algún momento sea un movimiento popular y no solamente un movimiento social, ha evolucionado de tal forma en que estas necesidades se transformaron en propuestas.
en propuestas educativas. Al principio de año nos veíamos bastante las caras quizás con algunos dirigentes y con algunas organizaciones también de trabajadores de la educación en la creación de propuestas concretas que pudieran romper la lógica de un movimiento social que solamente demanda, porque yo puedo demandar un pase escolar gratuito los 365 días del año, y gratuito, no solamente los 365 días del año como se dijo este 21 de mayo. Uno puede demandar quizás más fondos a los colegios, pero lo que nosotros no podemos seguir demandando, y que es algo que nos hemos dado cuenta quizás con el paso de portazos en la cara que nos han ido pegando a cierto sector del movimiento estudiantil, porque no es a todo el movimiento estudiantil, y es por eso también que viene la crítica hacia por qué no estamos unidos. Y claro, es complejo empezar a hablar de unidad, y es complejo porque con los años las personas, porque somos personas, somos humanos, vamos sacando las cosas más lindas y las cosas más feas de nuestras personas, como también de los partidos políticos, como también de organizaciones sociales, y todo esto que se ha configurado, que finalmente hoy desemboca en que en la Universidad Católica hayan ganado los gremialistas, que hoy desemboca en que nosotros estemos en un lanzamiento de un libro quienes escribimos, no solamente dirigentes estudiantiles, sino que las organizaciones que hoy caminan a nuestro lado en las calles, paralelo a que haya un festival, una fiesta de la primavera en el Parque Quinta Normal con Villa Cariño. Y pongo estos ejemplos porque finalmente esta es la careta del movimiento social por la educación, un movimiento social por la educación diverso, que pareciera que apunta hacia el mismo norte, pero tenemos caminos distintos. Y esto no se puede decir en TVN, en una conferencia de prensa con donde estén todos los medios, porque la portada, y me atrevería a decir que incluso de las últimas noticias que no hablan de educación, sería que el movimiento estudiantil se fraccionó. Pero yo creo que quienes estamos acá porque entendemos que en este libro y en las calles hay diversidad, y esa diversidad hay que entenderla. Yo creo que hay que respetarla, pero no hay que confundirse. Y ese es mi diagnóstico, desde quizás el lado más político que pueda sacar, de por qué este año ha sido como se ha llevado todo este proceso. Porque hay un movimiento social, y no solamente un movimiento social, una población, comunidad educativa, y finalmente un país muy confundido, porque se han encargado y se encargan día a día, desde el momento en que la alarma nos despierta, nos tenemos que bañar, desayunamos, esperamos la micro 40 minutos y después volvemos muy tarde en la noche, de confundirnos. Nos confunde todo, absolutamente todo lo que está sucediendo, y hoy en día tenemos a una nueva mayoría renovada, que en algún momento fue concertación, y que yo creo que sigue siendo concertación. Me perdonará la gente de la nueva mayoría que ve esta renovación quizás que se le pudo haber dado a todo este conglomerado, pero finalmente también está integrado hoy el Partido Comunista, y hay muchas ideas nuevas, y un segundo gobierno de Bachelet que espero que no termine con las manos en alto de nuevo como terminó el año 2008, que finalmente se encargan de confundirnos, porque a principios de año nos plantean una propuesta educacional que yo la comparaba en ese tiempo con la propuesta educacional de la ACES, y me daba, no sé exactamente la sensación que tenía en ese momento. Probablemente era mucha rabia, porque uno va acumulando rabia con todos estos años, pero en ese momento me preguntaba que cómo Cresta le explicaba a la gente que lo que hoy venía a plantear la nueva mayoría no era lo que quería el movimiento estudiantil. Y es apresurado decirlo en febrero o marzo de este año, porque claro, no hemos visto el desenvolvimiento que ha tenido este gobierno actual, pero sí vemos cómo todo esto enunciado, final lucro, final copago, final la selección, era lo que quería el movimiento social por la educación. Porque yo creo que la frase que más me quedó marcada del 2011 era ver rayada en la mayoría de las micros por las que uno transitaba con tiza con agua, final lucro,